Perfecto. Muy buenos días tengan todos y todos ustedes. Bienvenidos a este diplomado en Justicia Electoral Digital. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y hoy veremos la segunda parte de este contexto general, todo lo que hemos hablado sobre la época contemporánea y la cuarta revolución industrial. Hoy también platicaremos sobre el impacto que tiene el COVID y las implicaciones que para el Estado y la democracia constitucional tiene todo este fenómeno que está aconteciendo en este momento histórico. No sé, ayer terminé la sesión un poco antes, pero no sé si hasta este punto hemos hablado ayer sobre por qué vivimos en la época contemporánea. Hemos hablado que es la cuarta revolución, hablamos sobre las revoluciones industriales, ¿no? Y también hablamos sobre la visión del tiempo, lo que es la cuarta transformación, y propiamente las circunstancias en las que estamos viviendo con una visión de conectografía. Ayer incluso platicábamos de Parag Khanna sobre esta visión del mundo más que como un tema tecnologizado, que como un tema de fronteras de países específicamente hablando. De hecho, si alguien quisiera ver exactamente qué está ocurriendo con esta invasión de Rusia a Ucrania, no solamente es hablar de las estrategias tácticas, sino de ver cómo está moviéndose el mundo financieramente hablando. Y eso es una forma de comprender también qué es lo que está pasando. Hasta aquí, ¿alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna objeción sobre lo que es el mundo contemporáneo y la cuarta transformación? Que ayer ya no tuvimos oportunidad de platicar sobre esto. ¿No? Bueno. Bueno, es que yo creo que es interesante. Yo cuando ¿Es cuarta revolución? Héctor, es la cuarta revolución industrial, la que estamos viviendo ahora. En los años 70 se hablaba de la tercera ola, de acuerdo a las teorías de Alvin Toffler, ¿no? Decía que la primera ola era el descubrimiento de la rueda y la escritura, la segunda ola venía con la imprenta y la tercera ola venía con la revolución tecnológica. En cuanto a las revoluciones industriales, pues estamos hablando más bien de cómo se empieza a generar toda esta visión precisamente de la industria, ¿no? Empezó con la máquina de vapor, siguió con la producción en línea. En 1967, 68, 69 empezó toda esta idea de las telecomunicaciones de una manera consolidada y prácticamente desde el año 94 a la fecha hemos estado viendo la revolución de los medios de comunicación digitales y prácticamente estamos viviendo la digitalización del mundo. Solamente la pandemia ha acelerado este proceso. No sé si hasta aquí quede clara esta idea de todo esto que hemos estado platicando. Bueno, si no hay más, voy a compartir con ustedes una presentación el día de hoy que tiene que ver con un personaje muy importante. A mí me parece que es uno de los personajes más importantes de nuestro tiempo. Su nombre es Jacques Attali, o Jacques Attali. ¿Quién es Jacques Attali? Ha sido presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Este banco fue creado para ayudar a los países del centro y este de Europa y a la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, y los países satélites que tenía, entre ellos Ucrania, a su transición a la economía de mercado. Cuando en 89 cae el muro de Berlín y la perestroika soviética termina el experimento socialista de la visión de izquierda en el mundo,
pues Jacques Attali es el encargado del Banco Mundial para ver cómo podemos lograr ese tránsito. Una de las cosas que se hizo fue crear lo que llaman el mínimo vital, que sobre el que Luigi Ferrajoli ha escrito algunas cosas, y también sobre lo que actualmente, bueno, ya varios teóricos han avalado, muy jóvenes, de la generación X y post-X, los que han estado proponiendo apoyar económicamente con algunas, con un mínimo, una base economía vital, aunque no trabajen, y que se dediquen a algo, que no, aunque no sea productivo, que se dediquen a algo que esté generando alguna actividad, para que en algún momento se equilibren las economías. Aquí en México las llamamos becas, ¿no? O apoyos a personas de la tercera edad. En Colombia se ha estado hablando de estos apoyos económicos. En Brasil, Lula da Silva los echó a andar también, con mediano éxito, ¿no? Estas son las cosas que desarrolló Jacques Attali. Él fue asesor del presidente Mitterrand, de Jacques Chirac, y actualmente es asesor de Emmanuel Macron. A nosotros en México nos parece que es un personaje importante, aunque pocos saben de su existencia. Él fue el asesor de Miguel de la Madrid cuando le tocó el sexenio más golpeado de la historia de México contemporáneo y del México moderno, porque tuvo la mayor crisis económica y financiera de su historia. Y Jacques Attali organizó una serie de procesos por los que México disciplinadamente salió de una deuda externa y con unas condiciones económicas y financieras bastante malas. Discípulo de Jacques Attali, es un personaje que algunos todavía recordarán, otros no lo conocieron, pero fue probablemente el Fouché o el cerebro detrás de Salinas de Gortari, que se llamó José Córdoba Montoya. José Córdoba Montoya era un personaje muy importante, era la inteligencia del gobierno salinista, el introductor de la visión de libre mercado en México, y pues era discípulo de Jacques Attali. Nada más para que se den ustedes una idea de quién es este hombre. Jacques Attali, entre otras cosas, inventó el euro, es uno de los inventores del euro, es uno de los diseñadores de la Unión Europea. Entonces, si el mundo tiene un rostro actual, es porque algunos personajes muy brillantes le han dado este rostro actual. Y uno de ellos es Jacques Attali. Si no lo han leído o no lo conocen, pues vayan y busquen cualquiera de sus obras, son extraordinarias. Tiene obras sobre música, él es un melómano y además experto en música. Tiene una cosa muy bonita que se llama Ruidos, que es una historia de la comunicación a través del sonido. Magnífico ensayo. Y pues tiene textos que son como manuales de estudios estocásticos para hacer prospectiva económica y social. La verdad es que Jacques Attali, un autor que es importante leer, hay que leer a Jacques Attali. Bueno, lo que voy a mostrar a continuación son algunas de las cosas que Jacques Attali ha estado señalando para la época post-COVID. Hace, de hecho, un recuento interesante y utilizo a Jacques Attali porque me parece que es el que ha hecho un diagnóstico, probablemente el diagnóstico más inteligente. Y además creo que es una voz autorizada para decir exactamente cómo se van a comportar las cosas. Si este hombre fue el que se ha encargado de desarrollar la Unión Europea, se rescató la economía nacional mexicana con asesores. De hecho, cuando llegó el gobierno de Fox, ya tenía una condición económica mucho más sana, ¿no? Y muchos de los gobernadores que ha tenido Banco de México los ha palomeado Jacques Attali. Entonces me parece que es una de las voces más autorizadas para hablar de este tema. En concreto, cuando analiza qué es lo que va a ocurrir
con este mundo después de la pandemia. Dice, voy a citar para que no se me vaya alguna cosa. Dice, cada epidemia importante ha ocasionado desde hace 1000 años cambios esenciales en la organización política de las naciones y en la cultura que sustentaban esa organización. Las epidemias, entonces, cambian y transforman toda la política y hasta la cultura. Obviamente, las condiciones van a modificarse. De hecho, ya se han estado modificando, pero vamos a ver hacia dónde, cómo y cuándo. Cada vez que una pandemia devasta un continente, desacredita, además, el sistema de creencias y de control que ha sido capaz de impedir la muerte de cantidades ingentes de personas. Y los supervivientes se vengan de sus amos, poniendo patas arriba su relación con la autoridad. ¿Qué vamos a ver? El final de una época administrativa. Vamos a ver el final vamos a ver cómo se colapsan los sistemas políticos. Vamos a ver cómo se colapsan los sistemas políticos como los hemos conocido. Y esto no es solamente una cosa, no me refiero a levantamientos y revoluciones. Sí han ocurrido levantamientos y revoluciones. De hecho, las grandes independencias de América Latina se dieron posteriores, con un lapso de 30 años, 20 años, posteriores a grandes epidemias que devastaron a la población. Piensen ustedes que, por ejemplo, la epidemia de 1790, me parece que incluso hasta Sor Juana murió en esa epidemia, ocurrió 20 años antes del inicio de la Guerra de Independencia. Y a partir de eso van a empezar a darse varias guerras de independencia para cambios de estructura política. La Revolución Francesa tiene que ver con condiciones de epidemias en Francia. Y bueno, pues todo el mundo medieval, lo que generó la caída del mundo medieval y el inicio del Renacimiento, también fueron grandes pandemias en Europa. Son condiciones que llevan a cuestionar por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Quiere decir que esto no ha estado funcionando como debería estar funcionando. Y esto es lo que nos lleva a lo siguiente. Vamos a ver qué características tiene esta época y dónde se está poniendo en crisis todo el sistema. A mí este tema no es que me fascine, pero es un hecho que está ocurriendo. Lo que llamamos la época de la posverdad y las fake news. Y aquí hay una cosa que es importante. Tal vez ha habido una subestimación de la población de cada uno de los países o de todo el mundo, porque como nunca tenemos grandes medios de comunicación, pero lo terrible del medio de comunicación masivo que tenemos es que los que tienen acceso a transmitir por el medio masivo en realidad transmiten opiniones y plantean ideas que no tienen un carácter científico, ni son claras, ni son meramente conjeturas, ¿no?, que tienen funciones políticas. Los medios de comunicación no están controlados por un lenguaje y códigos de claridad y veracidad. Tal vez es lo que han querido hacer algunos periodistas y solicitan reporteros a los políticos, a los personajes que son noticia día tras día. Y lo que se denota es que simplemente dan nota del día en una opinión, incluso que no tiene claridad necesariamente, ¿no? Y lo que dice Jacques Attali, bueno, estas condiciones es lo que llamamos posverdad, ¿no?
Y lo vemos no solamente en México, lo vemos en todo el mundo. Lo vemos en todo el mundo. No hay claridad ni precisión porque llevaría a un cuestionamiento de facto y a una crítica muy severa de lo que se está haciendo aquí y ahora. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía un Twitter y creo que fue el primer presidente de México, el primer presidente de la historia de México, que, igual que Obama, cada 15 o 20 minutos o media hora decía qué estaba haciendo. Esto nunca había existido tampoco en la historia. Seguir minuto a minuto la agenda de un gobernante nunca había existido. Y obviamente esto generó auditorías sociales en las que se evaluaba el desempeño del presidente por parte de la sociedad civil y la prensa. Estas condiciones, diríamos que están empoderando a la gente y obviamente son medios que llevan a la gente a tener una voz, no propia, pero que sí están generando una voz de la población en respuesta a la actividad que está haciendo su administrador político. El mandatario, quien ha recibido el mandato del pueblo para operar y administrar el país. En ese sentido, diremos que estos medios se han vuelto poderosamente democráticos en cuanto que el pueblo o los ciudadanos, creo que el vocabulario correcto es hablar de los ciudadanos, porque hablar del pueblo es una palabra que se utilizaba en el siglo XIX cuando había todavía gobernantes. Y nosotros no somos gobernados. No tenemos a un gobernante. Tenemos un presidente que es un mandatario. Y en todo caso, los gobernantes somos nosotros, que somos el pueblo. Utilizar una palabra como pueblo se subordina a un gobernante. Nosotros somos ciudadanos que tenemos el poder político y lo delegamos a una autoridad administrativa. Decir que tenemos un gobernante es igual a decir que hay un rey y nosotros somos un pueblo gobernado y subordinado. Es un vocabulario, si ustedes quieren ver, es una cuestión técnica, pero es un tema muy importante. Por eso cuando algunos políticos hablan del pueblo, pues estarán hablando de algo que existió en el siglo XIX. Las reformas democráticas no nos dan carácter de pueblo, nos dan carácter de ciudadanos independientes que delegamos y elegimos. Estos son tecnicismos, pero son muy importantes. Nosotros no somos gobernados, nosotros somos los gobernantes. Eso es muy importante, ¿no? Y no elegimos un gobernante, elegimos un administrador. Entonces, todo ese tipo de malconfusiones terminológicas genera noticias falsas, términos ambiguos, ¿no? Por ejemplo, que un presidente empiece a hablar sobre el pueblo bueno, pues, y el pueblo sabio, pues de quién sabe qué esté hablando. Por lo menos no está hablando de la realidad política, jurídica de México, ¿no? No tengo idea de qué está hablando, y esto es una fake news, es una noticia falsa, pero tan falso como cualquier otro comentario que no tenga un lenguaje de control en el que haya un consenso de validez. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta pandemia? Va a combatirse la mentira de la posverdad y la fake news, que es esencial para la democracia. Nuestro país, al igual que el resto de los países del mundo, van a
empezar a exigir gobernantes, ¿no? Administradores políticos, ¿no? Servidores públicos que sean más claros y precisos y rindan cuentas. Esto es precisamente lo que va a ocurrir. Todo este anhelo que hemos querido tener de servidores públicos, funcionarios públicos, encargados de la administración, que respondan de una manera clara, precisa y puntual, es algo que va a tener que ocurrir. Y se va a acabar toda esta línea de opinionitis ambigua, tratando precisamente de, y además va a ser una crítica muy severa, ya estamos viviendo una crítica muy severa, porque estamos viviendo las formas políticas viejas. Entonces, en nuestros medios tecnológicos que tenemos, el medio está modificando, fíjense lo que estoy diciendo, los medios están modificando nuestra forma de concebir la administración pública. De tal manera que creo que efectivamente, y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho muy bien, probablemente es el presidente más atacado de la historia. Por lo menos que conste en medios que efectivamente ha sido así. Y también hay que decir que es un presidente demócrata porque no existen represiones como las que existieron en la Unión Soviética o las que existieron en Cuba o en esos países totalitarios, donde cualquier expresión de aversión al gobierno se paga con cárcel. Entonces, lo que va a ocurrir en el caso de la posverdad y las fake news va a ser el combate a las mentiras y obviamente tendrá que empezar a haber algunos controles, ¿no? Dice Jack Attali que las redes sociales son el peor vehículo para generar desinformación a partir de la mentira. Seguramente, y ya ha empezado a ocurrir, Facebook ha empezado a perder, y esto ocurrió la semana pasada, perdió casi el 30% de sus suscriptores, ¿no? Eso es en cuanto a las redes y la información, que tuvieron un auge importante, pero estamos ya empezando a ver un declive. Los medios de redes sociales, pues hay que ver ahora que la gente está utilizando TikToks, por ejemplo, o la gente está utilizando medios mucho más rápidos y efímeros como el Instagram, y lo está utilizando para su vida personal, ¿no? Dar el paso hacia lo que llama una economía de vida. Este es un dato muy importante, muy importante. Jack Attali dice que la educación y la salud formarán parte de un proyecto que le dé sentido a nuestra existencia. La economía de vida. De hecho, hay un texto que salió que se llama Economía de vida de Jack Attali que hay que revisar. ¿Qué significa esto? Fíjense bien, tenemos una visión del mundo globalizado, ¿no? En la que la economía de la vida busca unificar soluciones globales. Así como nuestra economía monetaria está controlada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la salud debería estar, la Organización Mundial de la Salud debería tener esta misma función. Dice Attali, si se hubieran mantenido los mismos estándares de higiene en el mercado de Wuhan, en China, que en el Reino Unido, Francia y España, es probable que no hubiéramos tenido y hubiéramos estado viviendo esta pandemia. Hay que, así como se exige el control económico, que se exija el control sanitario. Eso me parece que es una nota esencial, muy importante. Un buen número de países se niega a atender la salud, a anteponer la salud de las personas al funcionamiento de la economía. Lo vimos aquí. De hecho, México, aunque hubiera querido anteponer la salud, no tenía una infraestructura para poder atender los problemas de la pandemia. De hecho, se habla del caso de Suecia, de Holanda o de Brasil, en el que sí se logró esta estructura. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, se hablaba de tener más respiradores. Aunque los hospitales en México hubieran tenido más respiradores que fueron necesarios,
El problema es que los edificios, los hospitales en México, no tenían la infraestructura para poder alimentar eléctricamente todos los respiradores que pudieran conseguirse. Es decir, la cantidad de respiradores que había en hospitales funcionaba con la infraestructura eléctrica y la infraestructura hidráulica que tenían los hospitales en México. Tendrían que tirarse estos hospitales y que generarse una nueva generación de hospitales, que esto tendrá que pensarse como una infraestructura futura. Es decir, tendrá que colapsarse el sistema de salud que tenemos actualmente y tendrá que reformarse. Esta idea del INSABI tal vez no sea tan absurda, quizá una muy buena idea, pero es necesario. Lo que estamos viviendo es que este mismo gobierno está colapsando el sistema mismo. Este gobierno colapsó el sistema de salud mismo, pero porque precisamente no lo está aguantando y está colapsando otras dependencias gubernamentales. Si ustedes me preguntan si hay una cuarta transformación, sí, sí la está viendo. Es una cuarta transformación y yo no soy partidario del partido Morena en lo absoluto, pero reconozco que está ocurriendo esto. Se están colapsando las instituciones y el colapso, ¿no? Antes de que empezara la pandemia, se estaba empezando a producir, pero es precisamente porque no se podía mantener la estructura que se estaba llevando. Y lamentablemente la pandemia coincidió con el colapso de los sistemas, pero tiene que reestructurarse el país. Pero les digo, este fenómeno no es exclusivamente de México, es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global, a nivel mundial. Italia, Francia, la misma Alemania tiene que reestructurar muchos de los sistemas que está llevando. Y aunque se dice que tiene mejores condiciones clínicas, sí las tiene, en cuanto a servicios hospitalarios sí las tiene, pero tiene que también modificar algunas otras estructuras en cuanto a sus políticas, por ejemplo, con migrantes, y que ahorita vamos a platicar de eso, y también servicios de salud eh, que no se dan a todo el mundo, ¿no? O sea, a los alemanes se les da un muy buen servicio. En algunos países, o en algunos de los países más ricos, la vida cobra un valor mucho más grande que la economía. En nuestro país se ha decidido, y antes se decidía, pues si la gente se moría, pues qué pena, ¿no? Pero hay que mantener la economía del país para los que están operando el país. Este es un fenómeno que ya Catalí menciona de una manera muy importante. Hoy en día, eh, estamos dándonos cuenta que nuestro nivel de vida ha mejorado. Nuestra expectativa de vida ha mejorado porque el promedio de vida de la gente, del hombre, hace 100 años era vivir hasta los 50, 60 años. ¿No? De la mujer 70. En los años 70 la mujer llegaba a los 80 años, el hombre llegaba a los 70. Hoy en día la gente está viviendo más de 100 años. ¿No? El nivel de vida de la población está entre los 80 y 90 años. Y las expectativas están marcando que las condiciones de salud están permitiendo que la gente viva más tiempo. Y esto es muy importante porque la gente ya no es que esté acumulando riquezas ni bienes materiales. Sí lo puede estar haciendo, pero está prefiriendo llevar un muy buen nivel de vida, ¿no? Antes la idea era reunir el patrimonio más posible para dejárselo a los hijos o a los nietos y que pudieran sobrevivir a una serie de circunstancias económicas adversas. Pero la economía mundial se está transformando. Hoy la gente, pues, no es que esté esperando y buscando un inmueble necesariamente. La venta del inmueble es importante, es interesante, sigue siendo una muy buena inversión. Pero ustedes volteen a ver el resto del mundo. Si ustedes van a Singapur, la gente vive en pequeñas casas, en grandes ciudades, donde solamente llegan a dormir, ni siquiera comen, ni viven en esas casas. La gente está teniendo una vida urbana, están utilizando instalaciones de las ciudades,
ya ni siquiera la idea de formar parte de algunos clubs donde uno puede ir a pasar la tarde. La sociedad y las comunidades citadinas se están transformándose, los espacios arquitectónicos se están transformando para que la gente no tenga que esperar vivir en un lugar específicamente grande y que tenga una estructura económica. De hecho, mucha gente de la generación millennial no tiene una expectativa de empezar a comprar un inmueble ni tener un seguro de un fondo de separación o un fondo de retiro en su vida, ¿no? La visión de lo que es la economía y no esperan hacer mucho tiempo en un trabajo. Esta idea de la antigüedad en un trabajo y vivir toda la vida en un trabajo es una idea que hoy tampoco existe. Lo que está cambiando es interesante porque estamos cambiando y estamos viviendo una visión de que lo más importante, más que acumular riqueza material, es tener una calidad de vida, ¿no? Eh, y lo señala Tali, no solo porque la capacidad de producción de cada hombre sea más importante que nunca, ¿no? Sino porque desde el punto de vista ideológico y ético ya no se admite medir el valor de la vida de nadie a partir de criterios exclusivamente económicos. O sea, la vida de alguien no importa en razón de cuánto dinero tiene, ni cuántos bienes tenga, ¿no? Carlos Slim será el hombre más rico de México, pero su calidad de vida es exactamente igual que la de cualquiera de nosotros que no tengamos para acabar la quincena. La vida, por más dinero que se tenga, no se compra la vida. Se pueden comprar servicios de salud, pero si no tenemos las condiciones y los medios, la calidad de vida, por más dinero que se tenga, no sirve para nada. Esto es una de las cosas que ha traído la pandemia. Hay gente que tenía muchos recursos económicos y no sobrevivió la pandemia. Murió porque esta enfermedad tenía una serie de condiciones que el dinero no detuvo. Esto está llevando a repensar muchas cosas de la calidad de vida de la gente. En estos países, o en esos países, los tratamientos se ven interrumpidos, no es porque sean demasiado caros, sino porque el pronóstico es irremisiblemente malo, ¿no? Lo que les decía, no hay una garantía de que teniendo más dinero voy a salvar mi vida. Entonces, esto también nos ha llevado a repensar muchas cosas. Es muy importante esta observación del mundo y lo que está ocurriendo y lo que veremos en los siguientes años, sobre todo, aparte de los grandes desarrollos de infraestructura financiera, las vías de comunicación para transportes de mercancías en un desarrollo global, vamos a ver una revolución de los sistemas de salud en todo el mundo. Y esto es importante porque no tendrá que ver necesariamente con la calidad financiera de cada uno de nosotros, sino que precisamente tendrá que ser parte del desarrollo de infraestructura de un país, tener servicios hospitalarios y servicios clínicos para que puedan evitar estas expansiones de enfermedades. Tendrá que operar globalmente, ¿no? Precisamente si tuviéramos los mismos controles sanitarios en todo el mundo, no habríamos tenido una pandemia como esta y hay que evitar que vuelva a ocurrir. Hay una desorganización brutal que hemos vivido y esto es lo que ha prolongado esta pandemia. Ciertamente no ha sido terrible, pero ha estado controlada hasta cierto punto, en los márgenes que tenemos para operarla. Pero la idea es que precisamente los servicios de salud puedan alcanzar a las poblaciones independientemente de sus capacidades y sus competencias económicas. No se le debe dar más salud a una persona por su capacidad económica, sino porque si a cualquier persona no se le da esa condición de atención en materia sanitaria, puede provocar epidemias a nivel nacional y puede generar enfermedades terribles para la población. Salvar una vida va a significar salvar al mundo. Si se hubiera puesto la atención en salvar las vidas
o atender a las víctimas de la epidemia, del COVID-19 en un principio, como debió haberse hecho, tal vez no se hubiera expandido este virus en la forma que lo hizo. Una sociedad deberá poder proteger en primer lugar, de la manera más posible, a aquellos cuyo trabajo sea vital para su funcionamiento. Es ahí donde tal vez no serán los directores y las directoras ni los administradores de alto nivel los que van a sobrevivir, sino los operativos mismos, ¿no? Piensen ustedes en los servicios de limpieza, los que brindan la luz, la energía, el servicio de agua. Esos son los que van a tener que ser muy importantes que se conserven, ¿no? Dice Atali, hasta hace muy poco estaban principalmente compuestos de servicios y no tenían, por lo tanto, el potencial de crecimiento que solo puede generarse gracias al aumento de la productividad resultante de la industrialización de un servicio. Hoy en día es muy importante que haya repartidores de comida. Mucha gente no solamente, y de comida me refiero no solamente a los productos ya cocinados, sino los supermercados, los establecimientos donde uno puede abastecerse. Hemos vivido una cultura y una transformación del trabajo en la que ya no vamos al supermercado o ya no vamos a las tiendas directamente, ¿no?, como solíamos hacerlo antes, sino que esto ha transformado en razón de condiciones de salud y de sanidad, ¿no? El tercer aspecto que está generando esta pandemia es la aceleración de la evolución de la era digital, lo que es nuestra cuarta revolución industrial. Hoy en día, sin duda alguna, hubo, y ustedes no sé si lo habrán vivido, pero en mi caso sí, y yo nada más tengo una hija, tenía que comprar otra computadora, y una computadora que pudiera prestar el servicio de educación a distancia. Pero supe de familias que tenían 3, 4 hijos y tenían que ver cómo operaban, ¿no? Incluso tal vez no una computadora, pero un teléfono celular o un teléfono inteligente, una tablet. Esto es un factor interesante. Hemos abierto la puerta a la educación digital. Y aunque a algunas personas les ha parecido que es algo ya aburrido y de modé, hay que señalar que esto llegó para quedarse, sobre todo para poblaciones o donde la gente no podía tener acceso a una educación privilegiada. Incluso nosotros hemos podido tener clases magistrales con algunos expositores extranjeros. La Escuela Judicial Electoral ha tenido, y en este momento tiene, expositores de talla internacional que no es necesario que vengan físicamente y cuya agenda le impediría tener acceso a este lugar, pero hemos conocido y hemos entrado en contacto con una gran cantidad de académicas y académicos que difícilmente en otras condiciones hubieran llegado a nuestro país y hubieran tenido la difusión que tienen actualmente, si no es que fuera por este medio, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido con la pandemia es que se aceleró la educación vía digital y obviamente la producción de equipos de cómputo, pues también ha encontrado un mercado grande. Muchas poblaciones incluso rurales de México, cuentan ya, si no con computadoras, sí con teléfonos celulares inteligentes que han permitido que los estudiantes puedan tener educación a distancia, ¿no? Y habrá accesos de laptops, tabletas, medios que permitirán estos desarrollos. Lo que no logró ningún gobierno mexicano, lo logra la sociedad civil, ¿no? La educación tan anhelada que uno hubiera querido, esta idea de Vicente Fox de tener los pizarrones inteligentes en las comunidades más remotas y alejadas, pues primero había que tener luz para que los
famosos pizarrones funcionaran. Pero hoy en día, en varios municipios y varias poblaciones, en varios municipios, se cuenta con este medio. Eso es interesante porque obviamente está alcanzándose una revolución digital que no se había previsto y que no está generando el gobierno. La está generando la sociedad civil. Es otro triunfo de la parte democrática. Controlar las noticias, exigir servicios sanitarios, mejorar las condiciones de educación y de capacidad de información. Yo el día de ayer les decía que un teléfono celular daba más información que la que cualquier gobernante o personaje de élite hubiera podido tener. La comunicación y la información es poder. Y estos pequeños niños de las poblaciones rurales y de Asia están teniendo acceso a ello. Estamos ante una sesión muy compleja. Vamos a ver ahora, voy a presentarles dos pequeños videos. Uno es de Octavio Paz y otro es de Bernard-Henri Lévy. Ambos hablando sobre la generación de una sociedad civil que ya no está afiliada necesariamente a una línea política ni a una creencia ideológica. También las creencias sociales están individualizadas. La sociedad civil se organiza con base en sus propios intereses. Ya no es un partido o un político o una ideóloga o un ideólogo quien concentra la atención de la población mundial. Estamos viendo lo que llamamos la época de los particularismos. Y durante esta pandemia, lo único que nos unifica es que tenemos el mismo mal, pero no es necesario tener una misma creencia ideológica, política o social para poder enfrentar a este enemigo común. Estamos ante una sesión muy compleja porque presenciamos una rebelión de los particularismos en cada región, un renacimiento de los nacionalismos, un renacimiento militante y agresivo de las religiones en algunos casos, pero no tenemos, como hace 50 años, ninguna gran filosofía política universal. No la tenemos. Hay que crearla, hay que recrearla. Yo creo que en el siglo XXI la imaginación política, esa imaginación que ha dado a Aristóteles, a Santo Tomás, a Hobbes, a Marx, a Maquiavelo, esa imaginación va a tener que recrear nuevos modelos políticos. Cuando Héctor Tajonar, que está ahí con él, le pregunta ¿y cómo tendría que ser ese modelo? Y lo que dice es, tendrá que atender al sector social, una especie de estas partes de la revolución socialista que trataba de sacar adelante a estos grupos marginados, pero también tendrá que ser liberal para generar estas economías nuevas, y la producción liberal es lo que ha permitido el desarrollo económico. Los experimentos socialistas ciertamente atienden a los sectores marginados, pero no generan riqueza. Y este experimento lo sabe China. China se ha dado cuenta y el mundo se ha dado cuenta que la riqueza se genera en un modelo liberal de mercado y no en una ideología de asistencialista. Entonces esta nueva ideología o este nuevo pensamiento filosófico tendrá que equilibrar estas dos líneas. Y bueno, con lo que mencionábamos, estos grupos particulares, dice Bernard-Henri Lévy, este es un francés, este autor lo que dice es que cada vez vamos a estar viendo más particularismos y sociedad civil que está tomando el poder en sus manos, ¿no? Aquí no hay pueblo ni gobernados, aquí hay una sociedad civil que exige a sus administradores sus
competencias de una manera, el ejercicio de sus competencias de una manera adecuada y correcta. Bernard-Henri Lévy es un filósofo francés, discípulo de grandes filósofos. Estudió con Michel Foucault, con Louis Althusser, con Jean-Paul Sartre, y es bastante crítico con respecto a todos ellos, pero ciertamente es una de las voces también más autorizadas de nuestra época. Él forma parte de lo que se llamó un grupo nominado como los neofilósofos. Everywhere in the world, you will see phenomena like this. Popular riots, people pretending and wanting to take sus asuntos en sus manos. Eso se va a generalizar en todas partes del mundo. Hong Kong, Francia, and so on. Number two, what is the reason? Certainly the social medias. They have created a sort of awareness, instant awareness of the problems, instant capacity of mobilization, instant, all of a sudden, possibilities of solidarity. Esto es esencial. Y cuando hablaba yo de la demanda social hacia los administradores y los servidores públicos, es porque se da precisamente esta capacidad de comunicación entre los ciudadanos y las ciudadanas, no los gobernados, sino las ciudadanas y los ciudadanos que pueden denunciar lo que está aconteciendo y el mal funcionamiento de sus servidores públicos, el mal operar. ¿Esto da una línea política clara? No la está dando porque de hecho, al mismo tiempo que los medios, las redes, permiten denunciar operaciones administrativas de corrupción o tergiversaciones del poder político, del poder administrativo, ¿no? Lo que vamos a ver es que también, pues, la gente está buscando posicionarse y tomar un lugar, pero no está ocurriendo con el carisma que tenían los grandes medios de comunicación. Y esto lleva a lo que Lipovetsky llama la era del vacío. El final de una sola ideología o de un solo pensamiento político se ha colapsado. Y esto es un triunfo de la democracia. El que no todos seamos republicanos, el que no todos seamos liberales, el que no todos seamos socialistas, el que no todos creamos en tal o cual político o política o filósofa, esto es un triunfo de la democracia. Porque es la sociedad civil la que está decidiendo. Pero cada uno de los individuos que constituimos la sociedad civil tenemos una existencia nula como personajes de dirección ideológica. Es nuestra voluntad la que elige a la administración. Y estos medios pueden servir de escaparate para conocer a quiénes. Pero en la medida que va avanzando estos controles de medios y esta purificación de canales de comunicación y de información, irá puliendo seguramente la calidad de las personas que estarán mejor preparadas para ciertos servicios públicos en lugar de la pura admiración popular y de símbolos políticos que en el momento de tener que responder por sus funciones demuestra mediocridad en lo que hay, ¿no? Probablemente Donald Trump pueda llegar a ser presidente otra vez, pero eso no quiere decir que haya sido un gobierno mediocre. Pero esta es la era del vacío de la que habla Lipovetsky. Hasta no hace mucho, la lógica de la vida
consistía en sumergir al individuo en reglas uniformes, eliminar en lo posible las preferencias singulares, en ahogar las particularidades de cada uno en el marco de una ley homogénea y universal. Sean estas convenciones de la libertad. De subordinación de lo individual a las reglas racionales colectivas ha sido pulverizado. Hoy se defiende el derecho a ser íntegramente uno mismo. Se ha producido la muerte de lo colectivo. El proceso de personalización tiene dos caras. La primera es una cara amable, la ruptura de las estructuras tradicionales establecidas. La segunda es la cara salvaje de esta repersonalización, la que representa la voluntad de autonomía de los grupos e individuos. Neofeminismo, liberación de las costumbres y la sexualidad, reivindicación de las minorías, deseos de expresión, movimientos alternativos, con colectivos con intereses miniaturizados e hiperespecializados. Así es como encontramos todo tipo de microgrupos de identificación. Lo que hacemos es crear solidaridades de microgrupos que hace retroceder los objetivos universales y resalta la confianza de encontrarse con seres que comparten las mismas preocupaciones, intereses y deseos. Encontrarse con iguales antes que litigar con diferentes. Nos juntamos porque nos parecemos. Sentimos la necesidad de reagruparnos con seres idénticos. Vivimos una democratización sin precedentes de la palabra. Cada uno quiere decir algo, pero nadie en el fondo está interesado por esa profusión de expresión, con una sola excepción, el propio emisor. El predominio del acto de comunicación por encima de la naturaleza de lo comunicado. La indiferencia por los contenidos. La comunicación sin objetivo. El emisor convertido en el principal receptor. Domina la intención de comunicar por comunicar, de expresarse sin más objetivo que el solo expresar hacia un microgrupo de iguales. Esta es una realidad que estamos viviendo. En síntesis, lo que dice Jacques Attali es que vamos a vivir un gobierno mundial donde habrá regulación de normas de salud, higiene y toda una cultura de la asepsia. Esta idea de los controles, así como existe el control financiero, repito, también se tendrá que dar este control de salud. Y esto nos lleva al tema de la migración, que es un tema real. La gente está migrando, está yéndose de sus lugares a otros, y puede ser que sean las condiciones económicas. Les digo, hay gente que está previendo que muchos países en la actualidad van a desaparecer. Algunos han previsto que El Salvador dejará de ser ya un país. Y tal vez veamos una reformación del mapa mundial, y más que por invasiones de algunos países a otros, vamos a ver que es por la incapacidad de algunos países de existir como tales. Después de la pandemia, dice Jacques Attali, habrá una pérdida de empleos en varios países. De hecho, ya lo estamos viendo desde principios de este año y del año pasado. Que se empieza a ver migraciones de varios países donde no hay trabajo, no hay producción, y la gente está saliendo y buscando mejores oportunidades. Las migraciones que hemos estado viviendo nunca habían sido tan grandes como ahora. Y la pregunta es: ¿a dónde moverse? Es donde haya más oportunidades. Y no solamente estoy hablando del fenómeno de Centroamérica hacia Estados Unidos, atravesando por México. De hecho, a mucha gente no le interesa quedarse en México. Lo que quieren es viajar a Estados Unidos y quedarse en Estados Unidos, o viajar a Canadá, donde habrá más oportunidades para todas y todos ellos.
También estamos viviendo migraciones de África hacia Europa y del centro de Asia en dirección hacia Singapur y China. Tal como vimos el día de ayer con la conectografía de Parag Khanna, China y Singapur, en concreto como un gran foco financiero mundial, pues están atrayendo gente que va de la India, de Afganistán, de otras partes del mundo, sin duda alguna, porque es donde se está centrando la mayor población del mundo y donde las grandes oportunidades para prestación de servicios y consumo de bienes se está dando. Vamos a ver una época de desarrollo del mínimo vital. Deme un segundo, por favor. Gracias. Perdón ustedes, es que no hay nadie en la casa y estaban tocando la puerta desde hace como 10 minutos. Este otro aspecto, el que mencioné al principio de la sesión, el mínimo vital, es también esencial. El mínimo vital es esta cantidad de dinero que actualmente se le está dando a las personas de la tercera edad en nuestro país, pero es un experimento que se empezó a dar en Latinoamérica con Lula da Silva en Brasil. Se dio con Jacques Attali, el Banco Mundial, el Banco de Reconstrucción Europea, precisamente para apoyar a toda esta gente que antes no tenía esta capacidad económica a medio tratar de operar. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿esto en qué tanto ayuda? ¿No? 2,000, 2,500 pesos. Fíjense que hay mucha gente que con una cantidad de dinero mínima puede conseguir alimentos, ¿no? Y si no conseguir alimentos, déjenme decirles que es muy interesante como alguien me lo quiso explicar. 2,500 pesos puede significar pago de luz, pago de agua y tal vez prediales, ¿no? Pero por lo menos agua, luz y tal vez el teléfono sí lo cubre el mínimo vital. Es decir, con un mínimo vital, el gobierno o las, bueno, es que es una mala palabra gobierno, el Estado puede cubrir y solventar, o diríamos que está subsidiando lo que son los servicios básicos de agua, luz y comunicación, ¿no? Con 2,500 pesos tal vez ahora uno puede ir cubriendo esos gastos que son básicos, y el mínimo vital no necesariamente quiere referirse a la alimentación, pero sí se puede referir a servicios básicos de luz, agua y comunicación básica. Habría que ver el mínimo vital para toda la población. En la medida que se puede ir solventando todo lo demás, se pueden ir haciendo trabajos y se pueden ir haciendo actividades, de tal modo que nadie muera de hambre. En este país, de hecho, en este país no hay hambre. Hay desnutrición, pero hambre no hay, ¿no? Me tocó hace unos días viajar a zonas marginadas del país donde hay alimentación. Efectivamente, me hacía ver esto la persona que me estaba llevando y mostrando la zona, que de hecho hay una deforestación brutal porque están haciendo vías de comunicación para comunidades marginadas. O sea que la deforestación no necesariamente se está dando solamente para intereses económicos de un grupo de élite, ¿no? La deforestación en ciertas partes es necesaria porque eso está permitiendo generar vías de comunicación que van a mejorar la calidad de vida de muchos pueblos originarios. En concreto estuve en la Huasteca Potosina, donde efectivamente me hicieron ver que había alimentos, ¿no? Hay generación de frutos y hay comida, pero no hay controles de alimentación. Entonces me decían, en este país la gente no muere, por lo menos en esta región la gente no tiene hambre, tiene desnutrición, pero comida hay.
Tal vez lo que habría que ver es ver generadores de proteína, porque había muchos frutos, pero sí habría que ver, buscar fondos, este tipo de cosas como proteínas y todo este tipo de cosas. Entonces, esto también es importante. No creo que el poner etiquetas en los alimentos haga que la gente no consuma sus alimentos. Pero lo que sí ha ocurrido, que creo que es un fenómeno muy interesante, es que la oferta de los productos se ha modificado. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a pensar en un refresco que tenga mucho azúcar y lo obligan a tener una etiqueta que diga, este producto tiene mucho azúcar. La compañía refresquera buscó otras alternativas. No va a cambiar el producto que tiene azúcar. A la gente le gusta ese producto, pero puede ofrecer un producto sin azúcar o un producto con sustitutos de azúcar. O sea, puede tener el producto sin azúcar, puede tener el producto con sustitutos de azúcar, ¿no? Tal vez esta es la gran diferencia entre lo que es un refresco light, un refresco sin azúcar, ¿no? Y un refresco normal, ¿no? Como viene ahora la categoría, y hasta vienen refrescos cero, ¿no? Un refresco cero, light o sin azúcar, son tres cosas distintas. Entonces, lo que hemos estado viviendo también es una oferta distinta de los productos. No es que hayan desaparecido unos por otros, sino que está ampliándose el tipo de producción. Eh, Hace unos días también alguien me dio a probar un pan que no tiene ni huevo ni harina, ¿no? Yo no entiendo cómo puede ocurrir eso, pero me dicen que son precisamente productos sustitutos y además no tienen gluten, que yo nunca he entendido qué es eso el gluten. Pero a final de cuentas estamos viviendo una transformación de los servicios y de los bienes, que además a partir de esta pandemia se ha acelerado de una manera muy importante. El día de ayer bueno, antes de irme a este asunto, que es lo que estamos platicando sobre Parag Khanna y la economía, no sé si hasta aquí alguien quiera hacer algún comentario, alguna observación, ¿no? Bueno, como verán ustedes, estamos viviendo una época en la que ya no es el Estado el que hace todo para la población. Estamos viviendo una época en la que el Estado constitucional tendrá que prestar servicios sanitarios. A ver, vamos a verlo en estos términos. El Estado-nación o el Estado tiene que generar las condiciones de infraestructura. Había apagado la luz porque pensé que la de atrás era suficiente. Tiene que generar la infraestructura. Y como vieron ustedes ayer con el comentario de Parag Khanna, no es que donde más se gaste en un país sea en armamento. Solamente es un rubro el gasto de armamento. En lo que más se gasta es en infraestructura, carreteras, comunicaciones, cableado, antenas, todo esto es lo que se está invirtiendo. ¿Por qué? Porque esto va a agilizar las operaciones comerciales. Y les diría que más que el transporte de las personas, lo que está dando es un transporte de productos, ¿no? Ya no es necesario que ustedes viajen a la India a comprar un producto exclusivamente de la India o una artesanía de la India. Ustedes la pueden pedir por Amazon y se las mandan vía correo o por mensajería en cosa de unos días, ¿no? E incluso hasta el mismo día lo tienen. Esto es un fenómeno que acelera el comercio. De hecho, los medios de comunicación, los medios aceleran los procesos. Si alguien generaba una riqueza en un año, los medios de comunicación lo van acortando los procesos porque van acelerando el proceso. No es que sean mejores los procesos, son más rápidos, ¿no?
Si antes viajábamos a Acapulco en carreta o íbamos caminando, pues nos podemos tardar una semana o 4 días, ¿no? Hoy en día se hacen 15 minutos en un avión. O sea, no es que sea mejor, es más rápido. El proceso es más rápido. La revolución industrial, la cuarta revolución industrial, acelera todo. Y si tenemos la idea de la visión del tiempo contemporáneo, como todo se acelera, todo está en este presente. Como diría Octavio Paz, todo está en este momento ocurriendo aquí y ahora, ¿no? Nosotros ya no creemos en el futuro o queremos resultados aquí y ahora en este momento, ¿no? No creemos que las condiciones, cuando nos dicen es que ahora van a tener un sistema de salud como el de Suecia, ¿no? Bueno, a ver, dámelo aquí y ahora, ¿no? No, bueno, pues que esto nos puede llevar tiempo, ¿no? Tú me dijiste aquí y ahora, o sea, tienes que hacer cosas aquí y ahora. Los resultados tienen que verse rápidamente. Antes, lo único que puede esperar en este sentido es infraestructura de carreteras, construcciones como una refinería o construir trenes, mallas o lo que ustedes quieran, pero la gente quiere ver resultados pronto. No podemos estar esperando a largo plazo. La gente ya no cree en las cosas de largo plazo, ¿no? Los tiempos futuros mejores, nadie los cree. A la gente le gustan los resultados rapidito en este presente como están ocurriendo. Si tenemos un evento, unas elecciones que queremos los resultados ya, ¿no? Ya no podemos estar esperando 2-3 días para que nos digan quién ganó las elecciones. El mismo día queremos saber quién ganó las elecciones y cuál fue el margen, ¿no? Y ya nadie discute estas cosas, ¿no? Las ideas de fraudes y estas cosas también ya nadie las está creyendo, ¿no? Y creo que es una cosa que irá desplazándose, porque obviamente son rumores y cuestiones de noticias de posverdad, porque la gente quiere cada vez más claridad, ¿no? Estamos viviendo esta época de grandes cambios. Una cosa más, les decía, los estados-nación o los estados constitucionales en una democracia, pues realmente están en su última etapa de cambios. Aquí tienen ustedes una imagen muy representativa. Esta es Christine Lagarde, que fue la penúltima directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Esto fue un evento que hubo el 28 de mayo de 2019. Pero bueno, esta es la última vez que una directora ha venido a México y ha tenido contacto con el presidente de la República. Y las condiciones pues, son precisamente pues, que se tengan estas referencias. Todo esto es lo que ha planteado Jacques Attali en sus observaciones. Tal vez me gustaría señalar algo más. Déjenme mostrarles. Creo que esta lámina es muy sencilla, pero creo que dice mucho. Es una lámina muy sencilla, pero dice mucho. Este es un historiador que creo que muchos de ustedes conocen. Es un autor que ha tomado mucha fuerza en nuestros días por un par de libros que se llama Homo Deus. Es un autor israelí que se llama Yuval Noah Harari. Y esto que estoy citando es la introducción, ni siquiera esto es algo del libro, ¿no? Está en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, y con lo que comienza en esta obra, dice: en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder.
A mí me parece que, digo, los textos de Harari son interesantes. Por ejemplo, este de Animales a Dios es muy, muy importante. A mí me parece que está retomando muchas ideas de un canadiense llamado Marshall McLuhan. Tal vez lo está diciendo en un lenguaje mucho más accesible, pero me parece que lo más sintético que ha podido decir Harari es esto. En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. En la medida que sepamos exactamente qué está pasando, podemos tomar acciones. Si no sabemos qué queremos con claridad, no podremos tener resultados claros, ni resultados como los que esperamos. Es necesario saber qué queremos hacer, qué es lo que está ocurriendo en realidad. Y para esto hay que estar informado. Si algo no está pasando como queremos que pase, tal vez no estamos tomando las acciones adecuadas, ni estamos tomando las decisiones adecuadas, ni estamos haciendo las actividades puntuales que se deberían hacer para poder tener los resultados esperados. No solamente es querer que haya cambios, hay que saber cómo debemos hacer los cambios. Y para poder saber cómo hacer esos cambios, necesitamos entender estas formas que están transformando la sociedad. Como verán ustedes, estamos en la cúspide, estamos en la punta de la pirámide. Y nunca en la historia de la humanidad tampoco ha habido tanto poder para la sociedad civil. Hemos alcanzado lo que se llamaría la modernidad democrática. La sociedad decide a qué administradores quiere. La sociedad decide quiénes deben ser las personas que lleven a cabo la administración pública. ¿Quién debe ocupar los cargos públicos? Pero me parece que ha desaparecido la época y estamos viendo el desvanecimiento de la época de los y las caciques. Estamos viendo una época en la que se demanda mayor calidad, no porque alguien sea popular, quiere decir que vaya a ser una buena servidora o un buen servidor público, sino que vamos a vivir en una época en la que vamos a exigir, y más que alguien que sea popular, vamos a esperar que alguien tenga las competencias para esto. Creo que también es el final, vamos a ver el final propiamente de las divisiones entre derechas e izquierdas. Vamos a ver cada vez más integración en este sentido. Y esto es lo que ha empoderado a la sociedad civil. Entonces me parece que los estados constitucionales efectivamente están consolidando las democracias, pero la siguiente labor en el paso a la democracia ya no estará en los servidores y las servidoras públicas, ni en las personas que han sido elegidas por cargos populares, ¿no? Por elección popular, perdón, sino que tendrá que ver con lo que haga la sociedad civil para resolver los problemas. Una muestra de esto es, así como el Estado no tuvo la capacidad de brindar infraestructura tecnológica a las y los estudiantes en el interior de la República, y la sociedad civil tuvo que organizarse para que los niños no perdieran sus clases, incluso en comunidades rurales. Se tuvo un avance tecnológico muy grande. ¿Hubo algunas aportaciones? Sí, pero no hubo el gobierno, así como compró vacunas, no compró teléfonos celulares, ni computadoras, ni tabletas para la gran población para que pudiera comunicarse por estas vías.
muchas personas gastaron mucho dinero en pequeños teléfonos inteligentes para que sus hijas y sus hijos pudieran estudiar a distancia. Eso es un logro de la sociedad civil, es un logro de la democracia. ¿Cuál sería la función del Estado? Poner las condiciones eléctricas y las antenas para que pueda llegar la señal a todas partes. Lo que vamos a tener que ver también es este avance de la sociedad democrática, en donde la sociedad tendrá que asumir más responsabilidades, no solamente elegir gente que administre, ¿no? Y uno de los grandes retos, me parece, tendrá que ver con la idea de abandonar el pensamiento de que somos pueblo gobernado, ¿no? Esto a mí me lo hizo ver un estudiante que tuve yo de intercambio en mi casa, un estudiante colombiano que estaba revisando la Constitución mexicana y me dice, qué interesante que la Constitución mexicana hable de gobernados y del gobierno, cuando en toda América Latina la avanzada en Argentina o en Colombia es hablar de ciudadanos y de un Estado. Y el presidente o la presidenta es una servidora pública. Esta idea de un gobernado y un gobernante es una idea de subordinación del siglo XIX. Son cosas que tendríamos que cambiar en nuestro propio lenguaje, ¿no? Hay que cambiar, hay que hacer reformas en la Constitución, sí, de vocabulario. Hay que hacer reformas sociales, sí, en nuestro vocabulario. Entonces aquí me parece que hay cosas que son valiosas de las que ha llegado a decir el presidente. No digo que todo, pero hay cosas muy valiosas. Tendría que ser una revolución de conciencia, la cuarta transformación. Creo que sí es cierto. Tenemos que cambiar nuestra idea de que ya no somos gobernados y que elegimos un gobernante. O sea, no estamos eligiendo un rey, ¿no? Ni estamos escogiendo un régimen. O sea, el hecho de haber llegado, encumbrado a una serie de personas de un partido político y que digan que va a cambiar el régimen y que el gobierno es nuevo, es la mejor lección que podemos tener para darnos cuenta que hemos votado y ha ganado una persona que tiene una visión del siglo XIX. Ni estamos siendo gobernados, ni tenemos un gobierno, ni ha cambiado un régimen. Esto es una democracia constitucional. Este es el régimen que hay, ¿no? No ha cambiado el régimen. Es una democracia constitucional donde no hay un gobernante. Es un mandatario y el que tiene el control es el pueblo o los ciudadanos, ni siquiera es el pueblo. Somos los ciudadanos que podemos votar y que tenemos precisamente la soberanía, ¿no? Y aquí tal vez habría que cambiar la idea de que ya no somos una nación, porque una nación identifica a un grupo, un pueblo, una etnia con un lenguaje exclusivo en una zona geográfica o unas tradiciones específicas, pero con unas cantidades de migración como las ha habido y con integraciones socioculturales como las que tenemos, ¿no? Pues la verdad es que las naciones van a tender a desaparecer. Las naciones también van a ser algo que recordará la historia del siglo XIX, donde se forjaron estados-nación en un territorio. Hay estados, nación, que no tienen un territorio. El Tíbet es uno de ellos. El Dalai Lama es un jefe de estado que no tiene un territorio y está vagando en el mundo. En fin, este es el escenario de la época contemporánea. Es el escenario que estamos construyendo, porque esto no se ha colapsado. Y seguramente Richard Nixon, no, pero Richard Nixon, no, Henry Kissinger. Henry Kissinger, el último libro que escribió Henry Kissinger,
decía que con esta modificación generada que en el mundo contemporáneo, con esta cuarta revolución industrial, vamos a vivir otros 1000 años de paz, ¿no? Vamos a vivir otra larga edad media, en la que todo se acelera, todo está ocurriendo como está ocurriendo ahora, pero se tendrán que dar estos controles sanitarios y se tendrán que dar estos controles globales. Y también será la época de gloria de la democracia y de la sociedad civil. Tal vez estamos a punto de vivir 1000 años de una sociedad civil, democrática y globalizada. Veremos cambios geográficos, ya pronto lo estaremos viendo. Vamos a ver qué tanto ocurrirá esto. Y fíjense que más que por un control de dominio y poder, creo que es por una administración pública general. ¿Qué tanto convendría, por ejemplo, a México tener una administración de Centroamérica? ¿No? Piensen ustedes. De hecho, la CEPAL, la economía de la CEPAL, los fondos de la CEPAL, pues están saliendo y siendo aportados por México para el desarrollo, para el apoyo y desarrollo de Centroamérica. Tal vez habría que cambiar ahí una zona geográfica, ¿no? Y piensen ustedes también del otro modo. ¿Qué tanto convendría a Ucrania o que el territorio ucraniano estuviera en una administración rusa? Sé que es un atentado contra la soberanía política, pero piensen ustedes qué tanto económica y financieramente puede beneficiar a Europa la caída de Ucrania o la incorporación a Rusia. Ahora, ¿realmente es el final de la soberanía ucraniana o simplemente es llegar a unos acuerdos de funciones? Esto solamente lo iremos revelando poco a poco. Parag Khanna decía que la conectividad está mostrando otro rostro del mundo. Y el evento en 2018 decía precisamente esto. Lo que está pasando, dice, Rusia puede invadir Ucrania. Y no es la primera vez que lo ha hecho, lo hace constantemente. Y tiene que haber ahí una serie de intereses económicos importantes. En fin, hasta aquí mi exposición de lo que ha sido esta introducción en materia electoral digital. Me gustaría abrir el micrófono para escuchar sus opiniones sobre esto. ¿Qué impresión les ha dado? ¿Cómo lo observan ustedes desde donde están? Yo lo que me he permitido es tratar de detonar una autopercepción de las cosas. Yo no sé si ustedes lo hayan reflexionado de esta manera. Tal vez ya está todo tan demasiado normal que no se han percatado de esto. Pero revisen cómo era su vida hace 10 o 15 años. Y vean cómo está la vida en este momento. Tal vez esto nos puede ayudar a reflexionar que las cosas sí han cambiado de una manera muy notable. Bueno. Eladio, levantó usted la mano. Qué gusto escucharlo. Adelante. Gracias, un gusto saludarlo y escucharlo también. Con su exposición que me pareció bastante bien encauzada, cosa que agradezco bastante que sea de esa manera, me ha obligado a pensar de alguna manera que entonces estamos hacia un futuro en donde el concepto de Estado-nación tendría que modificarse y además aún el concepto de soberanía de los propios estados. ¿Tendremos que cambiar este tipo de pensamiento? Esa sería mi inquietud. Muchas gracias. Bueno, Eladio, gracias por la inquietud y le diría que sí, de hecho está cambiando. Yo le diría, lo que se ha criticado mucho este gobierno que ha desmantelado muchas instituciones y subsidios, pero pues es que el mismo Estado lo está transformando, ¿eh? Le voy a decir una cosa que pasó con Plutarco Elías Calles.
Esto lo explica Octavio Paz y me parece que es muy bueno lo que dice él. Dice, en los otros países, por ejemplo, Rusia o Alemania o Italia o España, la oposición, diríamos, los adversarios del gobierno, desmantelaron, o sea, derribaron a los regímenes, tomaron el poder y desmantelaron los viejos regímenes que había para instaurar nuevos gobiernos, nuevas formas gubernamentales. Dice Octavio Paz, eso no ocurrió en México. La fórmula de Plutarco Elías Calles es que dentro del mismo gobierno se transformara el mismo gobierno creando un partido, ¿no? En vez de tener caciques revolucionarios que se mataban entre sí a ver quién se quedaba con el poder, lo que ocurrió es que el mismo gobierno creó un partido, ¿no? Y ese partido reunió todas las fuerzas revolucionarias y colapsó el mismo régimen anterior creando un régimen nuevo, ¿no? Es decir, la transformación de México se dio desde dentro del mismo poder. Dentro del mismo gobierno se dio la transformación del gobierno, cosa que no ocurrió con otros países del mundo. Le decía, los bolcheviques derribaron al zar, Adolfo Hitler derriba al Kaiser, ¿no? Pero aquí Plutarco Elías Calles reúne a las fuerzas y crea un nuevo partido. Y transforman el país. O sea, la modificación y la revolución se da desde dentro del gobierno. Y a mí me parece, como dicen algunos teóricos, mutatis mutandi, ¿no?, que estamos viviendo lo mismo. Es el mismo gobierno el que está desmantelando la estructura que tenemos, ¿no? Yo no quiero equiparar a Andrés Manuel López Obrador y decir que es como don Plutarco Elías Calles, ¿no? Crea un partido, sí, crea un partido, un movimiento. Es un movimiento que está desmantelando lo que ya no funcionaba, pero desde dentro del mismo gobierno, ¿no? Y me parece que es una lógica que está operando, así está funcionando. Es el mismo gobierno, desde el gobierno, el que está desmantelando el sistema y está creando algo nuevo. Pero esto, incluso porque el mismo Jacques Attali lo ha dicho, después de cada pandemia vienen estos colapsos de sistemas políticos, sistemas estatales, que han sido incapaces de resistir, de mantener la estabilidad en el país. Yo creo que eso va a ocurrir, de hecho creo que está ocurriendo. Si usted observa, solamente vea, dicen que tenga ojos que vea, no es que vaya a ocurrir, yo creo que ya está ocurriendo. Es cosa de simplemente verlo, ¿no? Y le diría, lo que pueda pasar en el futuro no será un futuro muy lejano, porque los medios y la vida que estamos llevando es muy rápida, se han acelerado todos los procesos. Pero muchas gracias por su inquietud. Creo que ha aclarado mucho estas ideas. Estamos viviendo estos cambios. Y efectivamente sí hay una transformación, que no es como la gente le hubiera gustado tal vez, ¿no? Pero está ocurriendo una transformación. No sé, ¿alguien más? Me quedan escasos 20 minutos. ¿No? Usted, José Ladio, ¿qué le ha parecido la sesión del día de hoy? Lo veo con una cara muy seria. Buenos días, gracias por su exposición y al Tribunal Electoral por estos cursos, se me hacen muy interesantes. Es la primera vez que entro, bueno, un diplomado. Los cursos ya los he estado tomando y pues muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? De comunicar su conocimiento. Me parece pues un diplomado muy, muy importante, ¿no? Porque bueno, yo soy licenciado en Derecho y pues no había tenido la oportunidad de acercarme al tribunal hasta, bueno, este año con los cursos
y se me hace muy interesante y gracias por su plática. Ahora usted, José Ladio. Bueno, pues ahora sí, si nadie más tiene nada que decir, déjenme decirles que en este momento va a impartir una conferencia Martín Borowski, va a hablar sobre el principio de igualdad electoral en el sistema constitucional alemán. Martín Borowski, tal vez a ustedes no les dice absolutamente nada ese nombre, pero tal vez el nombre de Robert Alexy sí les dice algo. Martín Borowski es el discípulo de Robert Alexy, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados en estar un poco al día de cómo van las cosas con los académicos de vanguardia del derecho, pues los invito a que, cerrando ya esta sesión, se incorporen a esta conferencia de Martín Borowski. Ya están por ahí circulando la liga de los compañeros de la Escuela Judicial Electoral. Métanse, yo creo que apenas están las presentaciones, va a ser muy interesante. Que tengan muy buen día y nos estaremos viendo en este diplomado. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Muchas gracias, hasta luego. Un gusto. Adiós. Muchas gracias.